Eres de los que de pronto te exaltas, estás muy angustiado, tienes miedo de algo pero no sabes qué es. Traes una opresión en el pecho y no puedes encontrar una salida a tu problemática. Probablemente estás pensando que algo te va a suceder y eso puede empezarse a detonar muy temprano en la mañana, en la tarde o a veces en la noche, cuando estás en el trabajo demasiado estresado por las exigencias laborales o porque te da miedo incluso manejar o cualquier otro tipo de situación en la que consideras que te estás sintiendo amenazado y eso te provoca miedo. Probablemente estás padeciendo o obedece a la temible enfermedad mental o emocional que hoy todos conocemos como ansiedad. Yo la padecí y sí existe un método natural que te va a ayudar mucho. Yo lo hice y créeme que funciona. Hoy en el capítulo de Reflexiones que Motivan vamos a tocar este tema. Soy Gaby Ríos y te doy la más cordial bienvenida. Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos de nuevo con este tema que ya hemos hablado de ello y qué es lo que nos está provocando que nuestras emociones se descontrolen. Muchas veces porque desconocemos en realidad que tenemos todos, la gran mayoría, síntomas neuróticos que nos provocan desajustes psíquicos en nuestra mente y en nuestras emociones. Y al provocarnos diversas emociones, al tener ese tipo de respuestas exageradas a los estímulos externos, nos hace que de pronto tengamos diferentes o diversas reacciones que no son otra cosa más que eso, síntomas neuróticos que no nos permiten tener una vida tranquila la mayor parte del tiempo. De verdad es posible que un método natural que está a la mano de todos y que lo podemos hacer en cualquier momento nos puede ayudar a controlarnos nuestras emociones, que cada vez que sintamos una amenaza que nos provoque también miedo y que creamos que algo nos va a suceder, podamos nosotros mismos, sin necesidad de algo externo, es decir, tomarnos algo, un medicamento especial para poderlo lograr. Sí existe, yo lo hice, me ayudó muchísimo y en cuanto lo puse en práctica me pareció uno de los métodos mejores que hay para poder calmar nuestras emociones o esas respuestas que tenemos exageradas a la hora de que algo nos ocurre en nuestro día a día. Puede ser laboralmente hablando, cuando vamos manejando en nuestro auto, cuando no nos contestan el teléfono a la hora que nosotros queremos y de pronto sí nos estamos viendo muy irritables día a día. Quizás muchas de las veces responde porque no estamos durmiendo nuestras horas, que siempre nos han dicho que las 8 horas diarias para descansar lo tenemos que hacer sí o sí. Nuestro cerebro requiere de ciertas horas de descanso, aunque nosotros muchas de las veces nos rehusemos a hacerlo, porque nos distraemos con muchas cosas. El celular es uno de ellos. Tenemos un gran apego hoy en día a ese aparato y a otro tipo de entretenimientos o dispersamos nuestra mente con otras cosas que no nos ayudan a relajarnos, más bien nos excitan de tal manera que no podemos dormir o descansar esas horas que son completamente necesarias para cada uno de nosotros y que podamos de alguna manera mantenernos en calma todo el tiempo. Este método que yo empecé a utilizar me pareció algo que estaba fuera de contexto, es decir,
Yo creía que hacerlo era algo que nada más lo utilizan las personas que están en, digamos, en los monasterios, que son los monjes tibetanos y los budistas. Ellos lo practican muchísimo. De hecho, el filósofo Lao Tse lo recomendaba bastante. Creo que lo mencioné en alguno de mis videos. Y en verdad sí funciona y mucho. Parece increíble que lo tenemos a la mano y no le tomamos muy en cuenta hoy en día. Más bien, nos gusta ignorarlo y somos muy indiferentes a ello. Y cuando nosotros comenzamos a hacer uso de este método, vemos un antes y un después. Y vale la pena, yo se los recomiendo muchísimo que lo hagan y lo practiquen la mayor parte del tiempo o las veces que consideren ustedes que deban hacerlo. Necesario especialmente cuando estamos, quizás a lo mejor tenemos una cita con alguien, nos quedamos de ver en alguna parte y esa persona no nos contestó inmediatamente el mensaje y comenzamos a creer que nos va a dejar plantados, ¿no? O no va a acudir a la cita. Cuando tenemos prisa en entregar un trabajo y no hemos alcanzado a terminar, nos ponemos muy nerviosos. Quizás cuando no hemos llegado a algún lugar y hay muchísimo tráfico y también eso nos detona la ansiedad o la angustia. Cuando también los hijos no contestan el teléfono y necesitas saber en dónde se encuentran, ¿no? ¿Qué están haciendo? Si están bien o no están bien para cómo están los tiempos. O muchas de las veces pues se va la luz, no te pagaron a tiempo, qué sé yo. Cualquier cosa nos provoca que nos pongamos exageradamente nerviosos. Hay personas que sí saben controlar y se calman, ¿no? Igual que nosotros. Cuando tenemos alguna enfermedad, ya sea física, digamos un dolor de cabeza, nos enfermamos del estómago, tenemos alguna cortada o bien una infección en el oído, tenemos gripa, qué sé yo, inmediatamente tomamos algo para poder curarnos. Lo mismo sucede con nuestra mente y nuestras emociones. Nosotros no les prestamos mucha atención a eso. Creemos que si agarramos el celular o nos ponemos a ver una película, pues a lo mejor nos vamos a distraer y no vamos a estar pensando en ello. Pero sí existe un método natural que funciona bastante bien y es algo que lo podemos hacer todos. De hecho, estamos acostumbrados todo el tiempo a hacerlo sin darnos cuenta de eso. Nuestras ondas cerebrales, cuando estamos muy activos, se llaman beta. Estamos siempre muy alertas, ¿no? Cuando estamos trabajando, estamos en esa onda cerebral. Y cuando estamos nosotros a punto de irnos a dormir, entramos en un estado llamado alfa. El estado alfa tiene unas ondas que nosotros emitimos, que son entre 8 y 12 Hz. Y ese estado de relajación nos permite descansar y dormir bien. Cuando nos despertamos, también tenemos ese estado de relajación alfa. Conforme va pasando las horas del día, pues nos volvemos a las ondas cerebrales beta. Las teta, que son las que utilizan mucho los monjes tibetanos cuando están meditando, que ya es un tipo de ondas cerebrales mucho, pero mucho, muy relajadas. Casi cuando las personas a veces son inducidas a la hipnosis, entran a esas ondas cerebrales. Si nosotros logramos de alguna manera mantenernos en esas ondas cerebrales la mayor parte del tiempo durante el día, vamos a lograr ese estado de ánimo óptimo. Porque muchas veces cuando tenemos algunas circunstancias difíciles que se nos presentan a lo largo del día,
pues tenemos respuestas a veces exageradas. Es lo que ya decía en otro de los videos de los síntomas neuróticos, ¿no? Ya sabemos todos que el neurótico siempre está culpando a los demás o a alguna cuestión externa y lo considera como la causa de su infelicidad. Si nosotros aprendemos a mantenernos en un estado alfa la mayor parte del tiempo, no vamos a tener respuestas exageradas a todos esos estímulos externos. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo alcanzamos nosotros a mantenernos así? Si de pronto puede sucedernos un accidente, nos roban, ya sabemos cuáles son las emociones que se despiertan de pronto cuando tenemos una pérdida, pues sentimos obviamente tristeza, ¿no? Frustración nos da coraje, o bien nos provoca de pronto sentirnos amenazados. Con las amenazas sentimos un miedo terrible, que algo va a suceder, y esa es la ansiedad, ¿eh? A mí me pasó, siempre estás pensando que algo terrible te va a ocurrir, y en realidad muchas veces no sucede. ¿Por qué? Porque está aquí en tu cabeza. Entonces, el mantenerte en ese estado de relajación te va a permitir darte cuenta de que nada externo va a provocar que tú te alteres. ¿Y cuál es ese método natural? Es este que estoy comentando, de mantener las ondas cerebrales en un estado alfa. Y también cómo se consigue eso durante el día. Muchas de las veces mantenemos todo el tiempo nuestra cabeza llena de cosas. Estamos pensando en un problema reiterativamente y estamos tratando de buscar la solución. ¿Y cómo le hago? Y así, y acá. Y de pronto la ansiedad y la angustia se detonan y se disparan a niveles alarmantes. Y la forma de hacerlo, como lo hacen muchos de los tibetanos, muchos de los monjes, es silenciar nuestra mente. Yo muchas veces hago retos de silencio y nos lo recomendaba mucho Lao Tse. Él hablaba de la cuestión de lo del silencio. Es que el silencio de verdad nos permite bajar nuestras ondas cerebrales, alcanzar eso que yo les estoy comentando de las ondas alfa. Si nosotros logramos apagar por completo esos pensamientos que son perturbadores durante el día, si silenciamos nuestra mente como lo hago yo en ratos, apago todo, silencio absoluto, funciona y funciona bastante bien. Yo he logrado de verdad vencer la cuestión de lo de la ansiedad, porque he notado a muchas personas que andan muy aceleradas de aquí para allá y voy a resolver esto y ya. Incluso cuando está uno cerca de ese tipo de personas, muchas de las veces te contagian de cómo ellos perciben su entorno. Y cuando tú logras de verdad apagar esos pensamientos que traes, que están dándote vueltas en la cabeza, como decía Lao Tse, sí funciona. Y funciona de verdad de una forma impresionante. Logras estar en ese estado alfa todo el tiempo. Por eso es que observamos que las personas ecuánimes, las personas tranquilas, no se alteran fácilmente, porque mantienen esas ondas cerebrales todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. No quiere decir que de pronto tú no vayas a tener una respuesta exagerada en cualquier momento. Eso se puede detonar y puedes ponerte muy nervioso en una situación de estrés. Sí, a todos nos pasa, pero si tú consigues y logras hacerlo, créeme que la ansiedad se va a reducir prácticamente a cero. Uno es el que puede alcanzar de una forma o de otra controlar sus emociones,
aquel que sabe controlar su mente, controla el mundo. Desde luego que evitar reaccionar a los estímulos externos no es para todo el mundo. Pero si tú tratas, intentas, no eres indiferente a este tipo de métodos, no los ignoras, créeme que si lo logras, te vas a sentir completa y totalmente agradecido de haberlo conocido. Yo muchas veces hago este reto cada vez que me salgo a caminar al deportivo donde yo hago ejercicio. De aquí a aquel árbol no voy a pensar en absolutamente nada. Y voy a tratar de que mi mente esté en completo silencio. Cuando tú logras hacer esto, vas a darte, ahora sí que, una idea de cómo funciona nuestra mente y cómo es que nosotros podemos autodominar las emociones. Y todo tiene mucho que ver con la moderación. Si nosotros aprendemos a no hablar de más, también eso nos ayuda bastante. Siempre nos va a perturbar cuando estamos nosotros compartiendo cosas que no debemos. Por eso es que nos dan la recomendación de ser discretos. Cuando tú le cuentas de más a alguien sobre tu vida, te vas a inquietar. Todo aquello que te provoque ese tipo de emociones, porque cuentas las cosas, porque el jefe te está apurando, porque tienes que entregar una tarea, porque tienes que hacer ejercicio incluso, porque tienes que a lo mejor llegar a algún lugar, porque tienes que tomar un vuelo, porque vas a hacer un viaje, porque no te han contestado por teléfono, porque el cliente no te ha dado una respuesta ya, porque estamos acostumbrándonos hoy en día a la inmediatez. Si nosotros aprendemos esto de mantenernos en ese estado alfa y no estar constantemente en ese estado de beta, vamos a lograr de verdad conseguir el estar en relajación y no vamos a permitir que nuestra mente nos juegue, así que nuestra contra, y sea nuestro peor enemigo. El silencio es muy necesario en la mayor parte del tiempo. Y es que nos subimos al auto y ya estamos con la música todo lo que da. Ya estamos viendo un programa, ya estamos hablando con alguien. ¿Cuándo y en qué momento nosotros recurrimos a esto? Es muy escaso, es muy poco el tiempo que lo logramos. Es muy pocas las veces que nos interesa hacerlo. Y lo han dicho otras mentes maestras, que cuando nosotros aprendemos a dominar nuestra mente y no nuestra mente a nosotros, dominaremos entonces el mundo. Y tienen mucha razón en ello. Manténganse la mayor parte del tiempo, si les es posible, en este estado alfa y guardar ratos de silencio, así como lo hacen de verdad los monjes tibetanos, los que tienen acceso a la meditación. Y es que la meditación no solamente es cuando vamos a estar sin el ruido exterior, ¿no? Tenemos que también aprender a estar en silencio a pesar de todo el ruido que tenemos en nuestro entorno. Ahorita, por ejemplo, aquí está un perrito afuera en otro patio, ladre y ladre y ladre. A veces yo tengo que estar pase y pase mi perro. Y a veces pasa un carro, a veces pasa una mosca y revolotea, o se escucha por ahí los aviones, etcétera. Siempre estamos bombardeados todo el tiempo de muchos estímulos externos que nos provocan que nuestras emociones fluctúen. Háganlo, de verdad funciona bastante bien.
Espero que les haya gustado este video. Regálenme un like si de verdad este contenido es de su agrado. Y no dejen, por favor, de suscribirse al canal. Muchas gracias por acompañarme. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.